Seguim i presentem a altra habitual de Revista de Sociedad, pero que ya hacía temps que no nos visitaba, ¿eh? Sí, ya era hora que viniera a vernos, porque Ya. yo estaba ansiosa porque viniera. Ya estaba bé. Marian Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de veros de nuevo. Siempre es un placer estar aquí. El placer és I un nostre. plaer rebre't. Gràcies. També, com no, Molt que amable. anem a parlar de moda, però de moda però no, de moda però no de tendències. Ay, esa, ¿no? no, esa es la palabra prohibida. La palabra prohibida. Sí que es verdad que hay un concepto muy interesante que me gusta mucho comentar con vosotros, que sería un poco la antitendencia. ¿Vale? Justamente en el momento en que estamos siempre recibiendo ese machaque de ¿y qué se lleva? ¿Y qué me pongo? ¿Y qué me dicen? Y, bueno, pues esto sería un poco el concepto de, en lugar de mirar hacia afuera y ver qué me cuentan de afuera, mirar hacia adentro y tratar de reflejar de que la elección de la ropa, de los complementos, sea un reflejo de lo que soy yo, no de lo que me dicen los demás Claro. que he de ponerme, Estoy ¿no? de acuerdo contigo. Que creo que es muy importante. Entonces, no una tendencia rebelde ni, ¿sabes?, una cosa transgresora, sino simplemente como decir, bueno, sí, tú me dices esto, pero yo voy a ver qué tengo dentro de mí y voy a tratar de que eso, lo demás lo perciban. En pro de que l'estil predomine sobre la moda. Sí, pero no solamente un estilo, sino un estilo que tenga un pozo realmente de reflexión. Creo que es importante porque después de todo, cuando los demás nos ven, la ropa es lo primero que perciben, es nuestro escaparate. Y si conseguimos que eso que hemos elegido hable de nosotros, estamos acercándonos y dándonos a conocer de una forma también muy interesante. Y es un poco Sí, esa, pero es que, mira, esa yo muchas percepción. veces veo en la gente que lleva una ropa que no es adecuada o por la edad, o que las veo que van demasiado juveniles, o con unas minifaldas exageradas, que yo creo que también que la mujer debemos de pensar un poquito que de acuerdo a la edad que tenemos debemos de vestirnos. No porque sea moda y l'home també, bueno, Amparo. estamos hablando de la mujer aquí ahora, estamos hablando en general de la mujer, pero es que yo creo que no porque se lleve una minifalda que parezca un cinturón y tú tengas más de 40 años te puedas poner ese cinturón, Sí, que es una falda. Entonces yo pienso que la mujer tiene que adaptarse a la edad, a la moda y a las tendencias, pero a veces. Sí, yo creo que Bajo mi siempre, punto de claro, vista, yo creo que yo no siempre soy una especialista No. en moda, Y, no es- pero... y yo desde luego tampoco. Justamente yo sí sabo, lo que no soy especialista es en moda, desde el punto de vista de que yo no soy una gran conocedora ni de tendencias ni de moda. Pero sí que me gusta mucho percibir... Qui ho diria? Sí, Marian Romero? pero me refiero, o sea, justamente yo intento versar mi profesión justamente hacia esa antitendencia, tratando de percibir, de ayudar a la persona que tengo enfrente a destapar eso que la diferencia de los demás. Claro. Por lo que tú decías, en efecto es importante, pero sí, estamos viendo ya esas imágenes. Algunas, estamos viendo. Me Yo parece yo que veo esta mujer tan femenina, Claro, aunque vaya pero- con un traje y chaqueta de hombre. Pero Katharine Hepburn justamente es una mujer que se muestra a través de la ropa. Es una mujer inteligente, con un gran sentido del humor, es una mujer transgresora en su época, la primera en llevar pantalones en la Sí, historia sí, sí. del cine, la primera Bueno, de hecho, y Coco Chanel también, ¿eh? y llevar unos vaqueros décadas antes de James Dean también en el cine, y ella justamente reivindica su forma de ser a través de la ropa. Y sin saberlo, crea una tendencia a su La vez, crea, es decir, claro. que descubre a muchas otras mujeres que ellas también quieren llevar unos pantalones, con lo Claro. cual es un poco esa capacidad de transmitir nuestra personalidad a través de la elección Pero yo de creo la que ropa. anteriormente ya Coco Chanel llevó pantalones, con esas camisetas En el regadas. cine no. Yo Bueno, hablo, no, claro, hablo del hablando del escaparate cine, que sí, supone sí, para claro, sí, el resto de sí. Estados Unidos Sí, ver sí, a... sí, sí. Bueno, de hecho está considerada la Tú primera es que mujer eres una moderna. fan de Katharine Hepburn, ¿verdad? A mí me parece una mujer asombrosa. Me gusta muchísimo Muy de su femenina, muy personalidad. elegante. Sí, y Sí, sobre todo con tiene una una personalidad muy personalidad importante. increïble. Altres grans dones de cine també han mostrat la seva moda antitendència. No? Sí, en efecto, en efecto. Y de hecho, en este caso, por ejemplo, algunos de los vestidos que estamos viendo los diseñaba ella misma. Es decir, a la hora de no encontrar un diseñador que fuera capaz de transmitir lo que ella quería decir con su ropa, era ella misma la que la transformaba o la diseñaba. Y hoy por hoy sí hay otras mujeres, en este caso a lo mejor cantantes, que tengo como referencia, que están marcando también una forma de vestir que siempre muestra su estado de ánimo, su música, su trabajo. Hablo de Björk, por ejemplo, que es una cantante islandesa que siempre se muestra
con un vestuario muy, muy rompedor y que habla mucho de ella. Es una elección muy sabia. O de Florence Welch, de Florence and the Machine, I que també fa el mismo. el fet de que aquestes dones mostren la seva pròpia personalitat en la roba no crea a la volta una tendència i estem tornant a entrar en una tendència? Claro, pero eso es siempre el error de lo que te estaba comentando, de mirar hacia afuera, claro, para ser yo misma. Claro. No, o sea, sí que en efecto, de hecho no solamente es que se genere una tendencia, sino que los medios de comunicación de repente las lanzan como iconos que hay que seguir. Error. No hay que seguir, hay que mirar hacia ellas y ver de qué forma han descubierto su propia personalidad, nos la hacen llegar de una forma vehiculada. Y tú ver a ver si puedes acoplarte a esa personalidad de Claro, ella. pero que no es necesario, mira hacia adentro, porque realmente todos tenemos esa personalidad. Algunes ¿no? imatges de las que estaven parlant. Sí, esta es Florence, que a mí también es una mujer que me encanta. Ahora, es verdad que Florence tira mucho de Gucci, ¿eh? Es verdad. Pero lo hace suyo. De repente le pone un sombrero folk o unos collares africanos, o vete tú a saber, y entonces reconvierte una prenda de alta costura que en principio sí que sigue una tendencia en algo suyo. Personal, no? En els complements principalment. Exactamente. També molt importants per a la moda. Sí, absolutamente. Y además la capacidad esa de combinaciones es muy, muy interesante. Ya lo creo. Saber combinar también, no te creas que es tan fácil no también. No es tan fácil. Es muy difícil. Es difícil, combinar. Pero yo siempre opto, en caso de duda, al revés, por el riesgo. Quiero decir, bueno, si te apetece de repente ponerte algo que consideras que a lo mejor está rompiendo un poco el esquema, no importa. Vamos a ver. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Yo sí, para eso soy un poco... Hay que yo no me atrevo mucho. Marian Romero, moltíssimes gràcies per esta clase de moda antitendència. Muchas gracias a vosotros. I per visitar una volta més revista de Sociedad. Gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerte con ¿Me permitís que me despida con una frase? Faltaría menos. Claro. Que la he adoptado como lema en diseños de autores. Eres lo que vistes. Así es que os invito a descubrirla en vosotros. Ahí queda. Gracias. Buenas tardes.